On my mind, on my mind, on my... Chicos, confirmado. La fiesta de Nacho va a ser legendaria. Eso dijiste es la última. Y terminamos jugando al karaoke con la abuela de Nacho. Porque cantaba mejor que nosotros. Yo todavía tengo pesadillas con vuestra versión de Despacito. Amalia, ¿vas a ir a la fiesta? Depende. ¿De qué? ¿Va a ir Daniela? Ya estamos otra vez. Sí, seguramente irá. Entonces yo no voy. Amalia, llevas años evitando todo por eso. Fiestas, excursiones, concursos... Hasta el resto de videojuegos. No me importa. ¿Seguro? Porque parecía que sí te importaba cuando te quedaste mirando las fotos del viaje. No hay resentimiento, solo no me cae bien. Pero antes erais muy amigas. Siempre juntas. Os recuerdo siempre riendo por todo. Eso fue hace mucho tiempo. ¿Qué pasó realmente? Nada que os interese. Amalia, no seas así. Pero es que... No te comentes, todos. Hablando de incomodidad, Amalia, no te vayas, por favor. Hola chicos, toma título, los apuntes. Ay, muchas gracias. No sabría qué hacer sin ellos. ¿He hecho algo? No, Bueno, en realidad no lo sabemos. yo tampoco. Pero ojalá no supiera. ¿Por qué no intentas hablar con ella? Es verdad, podrías saber por qué le pasa y solucionarlo. No. Venga, vámonos, aquí no hacemos nada. Sí, perder el tiempo. ¡Ay! ¡Casi se me olvidaba! Tengo una noticia. Eso no lo cambio también. Das miedo. La profe de ciencias publicó los grupos del trabajo. Amalia y Daniela están en el mismo grupo. Esto va a ser un desastre. No, va a ser mejor que una serie. Lucas. Vale, con ser positivo. Pero en serio, ¿por qué serían tanto? Pero nunca lo he entendido. Yo sí sé algo. ¿El qué? Que antes eran como hermanos. ¿En serio? Sabía que fueron amigas, pero... Sí, y al final iban juntas a todas partes. Entonces algo muy gordo tuvo que pasar. O algo muy pequeño. Y se hizo muy grande. Como cuando discutí con mi primo por una galleta y llevamos 2 años sin hablar. ¡Eso es ridículo! Como te gusta decir tonterías. Es que era la última galleta. Hola, chicos. Hola. ¿He hecho algo? No. Hablábamos del trabajo de ciencias. ¿El trabajo? Estás en el grupo de Amalia. ¿Qué? ¿Sí? Bueno, supongo que tendremos que hablar. Quizás sea lo mejor. Sí, porque seguir así no tiene sentido. Intenta arreglar las cosas con ella, por favor. Amalia está sola. Mira, vamos a ella. Mejor nos quedamos aquí. Hola. ¿Qué quieres decir? Solo decirte que estamos juntas en el trabajo de ciencias. Pues yo no voy a trabajar contigo. Amalia, ¿qué te hice? ¿En serio no lo sabes? Pues no. Éramos mejores amigas, prometimos no separarnos nunca. Lo recuerdo. Y cuando empezamos cuarto de primaria hicimos amigos y me dejaste sola. Yo no quería dejarte sola. Pues lo hiciste. Yo pensaba que íbamos a hacer más amigos las dos. Yo pensaba que tú te alejabas porque ya no te importaba. Y yo pensaba que tú no querías ser mi amiga. Me dolió mucho. Amalia, de verdad. Es verdad que es bueno hacer los amigos. Pero no hay que dejar a los de siempre. Amalia, de verdad, yo nunca quise hacerte daño. Pues lo hiciste. Supongo que estarás muy enfadada, porque el enfado es mucho. Pues sí, estoy muy enfadada. Podemos empezar otra vez. Pensando de lo que hemos perdido. Muchas cosas. No sirve para nada. Entonces, Bueno, te pido perdón. yo también te pido perdón. ¡Lo sabía! ¡Por fin! ¡Ya era hora! ¿Estabais escuchando? Solo 5. Vale. ¿Todo? Bueno,
Pues ahora que la habéis escuchado ya sabéis el secreto. Que hablar arregla muchas cosas y que estar enfadado durante tanto tiempo no sirve para nada. Es verdad. Entonces, ¿fiesta de Nacho? Sí. ¿Vamos todos juntos? Esto sí que es un final feliz. Bueno, feliz desde que cantemos karaoke. Eso sí que da miedo. La amistad siempre vale más que el orgullo. Yes, I'm quite, very quiet.